Saludos amigos, gracias por estar con nosotros aquí en Los Poderes. Hoy es viernes y es lunes también. Bien, hoy tenemos un programa especial. Hoy vamos a hablar de un tema que viene mortificándonos desde que yo tengo uso de razón. Desde que yo tengo uso de razón, ese tema es un tema transversal. A pesar de que no es uno de los temas que tenemos en la lista, que son 14 en este espacio, Los Poderes, pero es un tema que ha mortificado a la nación dominicana, el tema de la energía eléctrica. Y para ello vamos a hablar con el doctor José Antonio Van der Horst Silverio, PhD, consultor sistémico de electricidad, miembro de la Academia de Ciencias de República Dominicana. Saludos, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, señor Darío Cuba. Y a los televidentes también les agradezco que pongan un poquito de atención a este enfoque no tradicional del problema de la electricidad. Mire, eso es una preocupación permanente y probablemente este espacio servirá de taller para nuestras autoridades, servirá de taller para nuestro pueblo. Mire, desde que yo tengo uso de razón, el que yo recuerdo con más importancia, por decirlo de algún modo, es a Julio Sauri. Desde esa época yo estoy escuchando que hay problemas de la energía eléctrica en República Dominicana. Aquellas chichiguas. Aquellas chichiguas. Después eran unos tenis que tiraban sobre los alambres. Yo quisiera que usted me diera un briefing desde el inicio de esos tropiezos que nosotros hemos tenido con la energía eléctrica, desde el inicio de esos tropiezos, hasta ver qué nosotros podemos aportar en este programa del día de hoy. Sí, muy bien. Don Julio Sauri era el administrador cuando yo entré a la Corporación Dominicana de Electricidad. Ah, mira qué bien. Con una beca durante el año 1966. Yo estudiaba en ese entonces en la UAS y uno de mis profesores me recomendó para ir a optar por una beca que la Corporación Dominicana de Electricidad tenía. El doctor, el ingeniero a que me refiero es Jacobo Antonio Tomén, que era miembro del consejo directivo y era mi profesor en la UAS. Ah, muy bien. Entonces, parte de la idea era que ellos querían, era que yo estudiara, yo estaba estudiando ingeniería civil, bien, que yo estudiara ingeniería eléctrica para que regresara a la CDE a ayudarlos a mejorar el sistema. Obviamente eso significa que ellos tienen la preocupación de especializar mayor cantidad de recursos humanos. Exactamente. Bien. Bueno, yo regresé ya definitivo, pues vine en el 68 cuando me gradué, pero entonces regresé otra vez a estudiar un doctorado y regresé en el 72. Y en el 72 me encontré con el acontecimiento más importante que ha pasado la industria eléctrica, que fue el embargo de la OPEC, de los precios del petróleo. Ajá. Yo puedo decir ahora, con un poco, vamos a decir, de alerta para la sociedad, que ese momento histórico cambió la industria eléctrica y la cambió por las razones que voy a explicar ahora mismo. La idea general del desarrollo de un sector eléctrico, el propósito, debió ser maximizar el bienestar social. Bien. Sí, entonces, para maximizar el bienestar social, habían 4 componentes importantes dentro de ese sistema mayor que abarca también a todos los consumidores. Correcto. Los elementos eran la inversión, la operación, el mantenimiento
y el desabastecimiento, o lo que nosotros le llamamos los apagones. Yeah. La idea era que a largo plazo, una expansión, debía hacerse una expansión de la red y de la generación para abastecer la demanda, de forma tal que ese diseño de ese plan de expansión pudiera ser de mínimo costo. Entonces, ese concepto, el desarrollo de un sistema eléctrico a mínimo costo, pues generalmente se aproximaba a tratar de desarrollar la capacidad de generación que permitiera lograr un mínimo costo. Y entonces se diseñaban en adición pues las redes que se necesitaban para completar ese esquema para poder abastecer a todos los clientes. Bien. Se diseña el sistema para abastecer a los clientes de ese entonces, pero ¿y las proyecciones de crecimiento debido a la explosión demográfica que eventualmente se pudieran generar? ¿Se tomó en cuenta? Sí, claro, no. O sea, los planes de expansión se diseñan o se diseñaban para 15, 20 años. Bien. O sea, y se tomaban, se hacían proyecciones anuales y ese tipo de cosas, para entonces haciendo suposiciones de cómo iba a crecer la demanda, etcétera, en función del desarrollo económico y así por el estilo. Muy bien. Entonces, la idea se basaba en ese momento en que los costos de operación eran no tan grandes. ¿Y por qué los costos de operación no eran tan grandes? No eran tan grandes porque el petróleo era barato. O sea, el mundo estaba organizado alrededor de la energía barata. Pero en el 1972 se pierde esa condición. Y entonces no es que para siempre la energía va a estar cara. Lo que podemos ver ahora, viéndolo a retrospectiva, es que en el 1972 los precios se fueron altísimos, pero después los precios vinieron y bajaron, y después volvieron y subieron, y ahora en el 2007 volvieron y se fueron para el cielo, y después bajaron un poco otra vez, y ahora mismo el petróleo está alrededor de los $100 el barril, más o menos. Sí. Pero ¿qué pasa? Que lo que yo digo no es que los precios se elevaron, lo que yo digo es que se perdió la garantía de la operación barata. Ese concepto se perdió. Bueno, pero entonces el hecho de que el petróleo te da $100 el barril, eso no es una variable para que la energía esté cara. Sí, pero lo que quiero decir es que una cosa es que la energía esté cara y otra cosa es que la garantía de la energía, porque como le digo, que aunque esté cara, pero que se mantenga el servicio. Sí, pero entonces fíjese, para fines, como usted bien dice, no se proyectó, para fines de proyección, eso crea una incertidumbre grandísima. Terrible. Entonces, lo que se llama el modelo de negocios de la industria, vuelvo otra vez. Que la energía eléctrica, según yo estoy viendo hacia dónde vamos, usted me está planteando que se parece mucho a la moneda. Que no hay forma de usted poder proyectar nada. Exactamente. Si la moneda se desplaza su valor, igual que la energía eléctrica, si no hay un servicio de manera permanente y garantizado, también la economía no crece. Sí. Entonces, fíjese, acá ha habido una transformación en el modelo de negocio. ¿Cuál era el modelo de negocio de la industria antes del 1972, que vamos a llamarle, que generaba varios círculos virtuosos que se reforzaban entre sí? Pues bien, el asunto era que en la medida en que los países aumentaban la demanda, en esa misma medida aparecía que mientras más consumo, menores eran los precios de las tarifas para los clientes, porque había un efecto que se llamaba la economía de escala de generación. Entonces, un generador de 100 megavatios por unidad era más caro que un generador de 300 megavatios por unidad. Pero fíjese que las tarifas básicamente se diseñaban para asegurar de que se podía hacer esa expansión. O sea, se hacía la expansión, se definían cuáles eran los precios para asegurar que se iba a tener dinero para seguir invirtiendo en generación,
para que el sistema no se cayera. Entonces, para ir cumpliendo con las proyecciones de con acuerdo a la proyección, demanda. exactamente. Perfecto. Sí. Muy bien. Entonces, fíjese, había un elemento que en la gran mayoría de los países se tomó en cuenta, vamos a decir, de manera prudencial, muy bien hecho. Y es que en la industria eléctrica, el asunto de los apagones es una cosa muy, muy, muy peligrosa, que usted se quede sin la capacidad suficiente en ese esquema viejo, porque los costos, aunque no para la empresa eléctrica, Sí. para la sociedad como un todo, en la medida que no se abastece la demanda completamente, el costo de desabastecimiento se eleva y hace de que el costo, en definitiva, no lleve al máximo bienestar social. Porque el asunto es que si la energía se va, el medidor supuestamente debe pararse. Pero resulta que cuando vuelve la energía, usted tiene una demanda de amperaje muy alta. No, pero usted se me está adelantando. Ajá, Sí, muy bien. no. Vamos a quedarnos todavía detrás del Perfecto. 1972. Bien. El chip viejo. Para establecer entonces la quiebra. Sí. Bien. El chip viejo. Ujú. El ¿Dónde quiebra el concepto, sistema? Ajá. el concepto era que un sistema Sí. habría que desarrollarlo para que hubiera suficiente capacidad para que no hubieran apagones. Bien. Entonces, Eso era cumpliendo con las proyecciones de expansión. de expansión, Bien. correcto. En el primer plan de expansión que nació en los tiempos de Trujillo, nosotros cumplimos esa expansión en un 85%. Ah, se adelantó bastante. Después de eso, se cumplió en un 50% en los próximos 8 o 9 años. Y después de eso se cumplió en 40%. Léase entonces 72, 82. O sea, el primero fue 56, 65. 56, 65. El próximo fue 66, como 72, 73, 72. que no se cumplió, entonces se arrancó antes, Sí. y ese llegó como hasta el 81. Eso- Esos fueron los eso- tres primeros. Eso se vio afectado también con los acontecimientos que se produjeron en el país, con la caída de Bosch, Bueno, o se siguen esos planes de desarrollo. Yo creo que Porque no era importante no ese era efecto. importante. Ese efecto Ese no era efecto no era importante en lo que importante. yo le estoy diciendo. Bien. Sí. Lo que sí es importante es que a partir del 1972 el mundo cambió. Bien. Y debió haber cambiado la industria eléctrica, y los que toman decisiones debieron haber cambiado su chip, Bien. pero no lo cambiaron. Entonces hemos seguido todavía que cuando hay un problema eléctrico, lo primero que se piensa, señores, nos falta capacidad de generación. Y eso, en el mismo 1972, en este país pasó algo muy interesante, que fue que con los apagones que habían, Balaguer dictó un decreto con insistencia de la industria para que ellos pudieran importar sus propios generadores libres de impuestos para poder operar. Ahí comienza la desgracia. Sí. No creo que comience la desgracia, estoy completamente contrario a ese planteamiento. A ese enfoque. Lo que sucedió en ese momento, a mi modo de ver, Sí. era el curso natural de cómo la industria eléctrica debía seguir adelante. Bien. En el año 1992 se repite la historia, pero la crisis era tan grande que fue a cualquiera, el que quería comprar una plantita de emergencia Pero en el, para poder tener en el electricidad. 92 hubo un éxodo de personas desde aquí a los Estados Unidos, Sí. porque hubo 7 días consecutivos sin energía eléctrica. Un colapso total. Colapso total. Pero, ojo, lo que estoy diciendo es que, también viéndolo desde otro punto de vista, es que en los años 90, antes de que se capitalizara, este país vio algo que ocurrió.